Buenas noches amigos, bienvenidos a su canal, la capital del Pro Bowl. En esta ocasión les traemos los pronósticos y predicciones del concurso Pro Bowl media semana número 799. Esta quiniela la van a poder meter hasta el día de mañana a la 1 de la tarde, antes precisamente del primer partido, que es entre México y la selección de Sudáfrica. Esperando que estos aportes sean de su agrado y sobre todo les ayude para el llenado de sus quinielas. Simplemente pues antes de comenzar, por favor les pido que nos apoyen con un bonito comentario, nos regalen su like y sobre todo nos ayuden a compartir el mismo para que pueda llegar a más personas y eso a su vez a nosotros nos ayude a generar un mejor contenido. Sin más por el momento, pues pasamos a realizar o a presentarles los pronósticos para esta quiniela. En la primera casilla tenemos el partido entre México contra Sudáfrica. En este partido, la tendencia y sobre todo las tendencias de casas de apuesta y demás ponen a favorito a la selección mexicana. Únicamente por el hecho de que tiene todo a su favor. La localía, la afición, la altura precisamente geográfica de la Ciudad de México y al final de cuentas pues el hecho de no trasladarse a ninguna parte para jugar este encuentro pues también es un factor a considerar. Tenemos aquí el antecedente más inmediato, que en este caso fue también en una instancia mundialista. México se enfrentó a Sudáfrica precisamente en el mundial en el que Sudáfrica fue anfitriona en el 2010, y como tal tenemos que en ese partido pues empataron ambas selecciones 1-1. Sin dejar pasar ese antecedente como tal, lo cierto es que en la actualidad y la realidad de cada una de las selecciones es muy diferente. Si bien es cierto, México tal vez no trae a la mejor plantilla que ha conocido este país respecto de los jugadores que van a disputar este mundial, lo cierto es que hombre a hombre la calidad de cada uno de los jugadores entre ambas selecciones pues es haciendo una comparativa de los mismos, pues tenemos que al final de cuentas la selección mexicana tiene una mejor selección que la selección de Sudáfrica. Dicho lo anterior, vámonos con un fijo al local, México. Pasamos a la casilla número 2, el encuentro entre República de Corea y la selección de Chequia. En este casillero es un partido parejo porque estamos hablando de dos selecciones que, si bien no compiten obviamente en la misma confederación, lo cierto es que en el caso de Corea, su participación en el proceso de eliminación digamos que fue regular, porque al final de cuentas pues se calificó de manera directa, no siendo el caso de la selección de Chequia, porque Chequia, si bien es cierto pudo calificar, lo hizo a través del repechaje. Entonces incluso pues llegó a esa instancia de repechaje empatando sus últimos encuentros. Entonces, tomando en consideración eso, pero también el hecho de que una y otra selección compiten en confederaciones muy distintas, es decir, la Confederación de Asia pues no es una confederación en la que compitan selecciones de alta calidad. No es menospreciar, simplemente estamos hablando de que la realidad es que en este caso la selección de Chequia pues sí compite en una selección en la cual pues el nivel de selecciones es mucho mayor que donde compite la selección de Corea. Dicho esto, bueno, realmente pues las casas de apuesta en este caso se van mucho por el factor local, que si bien es cierto pues Corea no tiene nada de local, lo cierto es que incluso el contexto del partido apoya mucho la afición mexicana, y sobre todo la afición que pretende o que va a estar presente en este encuentro apoya mucho a la selección de Corea. Sin embargo, yo considero que no nos podemos dejar llevar solamente por ese aspecto, pero sí
es un partido complicado de poder pronosticar. Por eso de alguna manera considero que no nos vamos a desgastar, y en este caso mi pronóstico para este encuentro es un triple. En primera instancia nos vamos con el local, en segunda instancia al empate y en tercera instancia con la visita. Ojo, considero yo el factor donde se encuentra el verdadero valor en este pronóstico sería en la visita de Chequia, porque pudiera ser un rompequinielas en este concurso, precisamente por el hecho de que la selección de Chequia no es favorita, pero sinceramente por el nivel de juego que traen ambas selecciones, siento o considero que en este caso Chequia puede dar la sorpresa y llevarse este partido. Pasamos a la casilla número 3 del encuentro entre Canadá y Bosnia. En este partido hablamos del mismo tema de la casilla anterior. Las casas de apuesta y las tendencias suelen fijar muy favorito a la selección de Canadá. Quizá únicamente el factor por el cual se le dé a mi forma de ver las cosas, simplemente el factor de la localía y ser anfitrión de este mundial, pues le da de tajo el favoritismo sobre esas tendencias. Sin embargo, realmente si nos podemos analizar el nivel de cada una de estas selecciones, realmente pues, también, al igual que en la casilla anterior, en lo personal considero que es un partido muy parejo, sobre todo por el hecho de que considerar que en el caso de la selección de Bosnia, esta llega después de haber eliminado, sí, tal vez en instancia de penaltis, a la selección de Italia, pero a final de cuentas estamos hablando que la selección de Italia, si bien no trae, ya desde hace tiempo no trae un buen nivel, lo cierto es que al final, históricamente, Italia es una de las potencias mundiales, y por lo tanto pues ese factor o ese antecedente no lo podemos dejar de tomar en cuenta. Entonces, considerando que en este caso la selección de Canadá reporta algunas bajas de jugadores titulares de su plantilla, considero como un pronóstico de gran valor, si bien es cierto que el favoritismo de Canadá por ser local puede ser considerado algo importante. En este caso, ambas selecciones, considero yo, que van a tratar de contener el ataque de cada uno, y por lo tanto considero que aquí los dos se van a ir contentos y firmarían un empate. Sin embargo, en esta casilla, al ver la complejidad del partido en sí, considero que además del empate le voy a dar la confianza a Bosnia. Creo que aquí también va a ser un partido donde se rompan las quinielas respecto del favorito. Pasamos a la casilla número 4, el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. Viendo el contexto del cómo llegaron estas dos selecciones a este mundial, pues todos sabemos que Estados Unidos pues no entra en un proceso de eliminación, precisamente porque pues es una selección que viene de no jugar eliminatorias, precisamente por ser anfitrión. Caso contrario del equipo de la selección de Paraguay, que también hay que considerar esto. Paraguay llega como clasificado en sexto lugar de la Confederación de Conmebol, es decir, de la Confederación Sudamericana. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto que al final de cuentas es una selección que no podemos dejar de tomar en consideración, pues también, reitero, calificó en un sexto lugar, es decir, el último boleto, por así decirlo, al que se le proporcionó la Confederación de Conmebol. ¿Por qué digo esto? Porque al ser el primer mundial en el que se dispute entre 48 selecciones, porque anteriormente eran 32, entonces al abrirse más el catálogo de selecciones que van a disputar este mundial, evidentemente las oportunidades de clasificar eran mayores.
¿Por qué? Porque simplemente para Conmebol se dieron 6 boletos. Y si contamos o consideramos este factor, tenemos que, al haber calificado en el sexto lugar, pues evidentemente tenemos que Paraguay pues calificó en último lugar. Es decir, tampoco es que haya arrasado o haya tenido un proceso de calificación muy bueno. Contrario a lo que Estados Unidos, vuelvo a repetir, no tuvo que pasar por un proceso de calificación o algo por el estilo. Y además, también hay que considerar que la selección de Estados Unidos llega sin ninguna baja, es decir, llega con plantel y equipo completo, a diferencia de Paraguay, que en el último partido uno de sus delanteros salió lesionado y hasta el momento, por lo menos yo, no tengo la certeza de que vaya a ser considerado como titular en virtud de esa lesión por la que se dio en el último partido que disputó la selección de Paraguay en contra de Nicaragua. Entonces, Paraguay reporta 3 bajas de su equipo, de su plantilla. Por lo tanto, eso es un factor a considerar. Pero bueno, aquí considero yo que le vamos a dar la razón a las casas de apuesta y nos vamos por el local, Estados Unidos, fijo. Pasamos a la siguiente casilla, que es la número 5. Aquí este encuentro se va a disputar entre la selección de Brasil y la selección de Marruecos. Aquí es importante señalar el hecho de que, si bien es cierto, es un partido también muy parejo, simplemente hay que darnos cuenta y ver ese factor en el ranking FIFA. Estamos hablando que Brasil está rankeada en el lugar número 6, mientras que la selección de Marruecos está rankeada en el lugar número 8. Eso nos habla pues de que simplemente ambas selecciones llegan en una situación muy pareja. Si bien es cierto, Brasil si comparamos a lo largo de la historia de Brasil, si bien podemos decir que no traen jugadores que marquen tanta diferencia como en años anteriores, por ejemplo, que teníamos a jugadores de la talla de Roberto Carlos, de Ronaldinho, de Ronaldo Nazario, Rivaldo. Tal vez no tenemos esos grandes jugadores que de alguna manera podían resolverte un encuentro, un partido. Pues también podemos decir que tampoco es que no tenga una plantilla poderosa. Simplemente pues tenemos el ejemplo del jugador del Real Madrid, ¿no? Vinicius Junior y Rafinha, que juega en el Barcelona. 2 jugadores a la ofensiva que son muy potentes, muy técnicos y que pueden marcar diferencia. La selección de Marruecos, hay que considerar el hecho de que vienen de ser campeones de la Copa Africana de Naciones. Sí, tomando en cuenta de que en la cancha la selección de Marruecos no ganó. Lo cierto es que en realidad en la final que disputó en contra de Senegal, pues Senegal les ganó. Y hablando del aspecto deportivo, pues Marruecos perdió. Administrativamente, como se dice en el argot, en la mesa, al final de cuentas se le dio el título a la selección de Marruecos por lo suscitado en ese partido, ¿no? Pero bueno, hablando de la actualidad de cada uno de los equipos, es un partido muy difícil de pronosticar, precisamente por el hecho de que estamos hablando de selecciones top, porque estamos hablando de selecciones que están ubicadas dentro de los 10 primeros lugares del ranking FIFA. Sin embargo, en este casillero vamos a irnos por el local, Brasil. Sin embargo, pues hay que cubrirnos en este caso con el empate.
considerando que pues de alguna manera estos dos equipos, si bien históricamente Brasil es una selección que impone y que sobre todo siempre va al ataque, pues la selección de Marruecos no es ningún flan, y por lo tanto, por razón de ser el primer partido, considero que también va a buscar el no perder. Por lo tanto, nos cubrimos con el empate en este encuentro. Pasamos a la casilla número 6, el encuentro entre Australia y la selección de Turquía. Aquí no hay mucho que decir realmente. La selección de Australia, siendo una selección que pertenece a la Confederación de Oceanía, realmente la selección de Australia pues no compite con selecciones top, ni tampoco compite con un nivel muy alto. Realmente pues Australia normalmente en los últimos mundiales sí ha podido calificar, pero pues hay que tomar en consideración esa parte, ¿no? Que sí compite, pero pues digamos que es una selección fuerte en su confederación, porque también el nivel de selecciones de la confederación pues no da para más. Turquía, pues estamos hablando de que es una selección que pertenece a la UEFA, y por lo tanto pues a lo mejor no fue una etapa clasificatoria fácil o sencilla, porque sí le costó trabajo calificar, pero sin embargo pues hay que considerar el hecho de que pues al competir en una confederación de nivel de Europa, pues obviamente que el nivel que puede manejar o que puede traer la selección de Turquía es por mucho mayor y mucho más amplio que el de la selección de Australia. Por lo tanto, aquí de igual forma nos vamos con un fijo a la visita. Pasamos a la casilla número 7, en el partido entre Países Bajos y la selección de Japón. Otro partido muy parejo. Estamos hablando aquí de que la selección de Países Bajos pues es una selección muy fuerte, sí. Estamos hablando que históricamente se le conoce como la selección de la naranja la famosa naranja mecánica del fútbol total, los supuestos fundadores del fútbol total, pero que en la realidad, o más bien en la actualidad, pues no estamos hablando de que traiga una selección poderosa como en años anteriores. Sin embargo, también es cierto que por tradición e historia, en todos los mundiales en los que compite Holanda, no ha perdido sus partidos inaugurales. O sea, todos han sido victorias, y por lo tanto ese factor es de considerarse, porque si bien los últimos partidos en los que ha disputado Países Bajos, tanto amistosos como oficiales, no le ha ido mal, porque incluso pues el último partido que fue ante Argelia, pues sí, lo perdió, pero debemos considerar que en ese partido pues prácticamente jugó con elementos no titulares. Tan es así que en ese partido ante Argelia pues hizo 12 cambios, y por lo tanto pues eso originó que al final de cuentas la victoria se la llevara a Argelia. Aquí, por ejemplo, la selección de Japón también es una selección que últimamente ha subido mucho de nivel. Tan es así que ya ha sido campeón de Asia. Tan es así que tiene muchos jugadores que juegan en equipos grandes de Europa. Tal vez no es una selección con jugadores top o de élite, pero realmente traen una plantilla de jugadores que sí le puede llegar a competir a la selección de Holanda. Tal vez no como para superarlos en un contexto muy amplio, pero considero yo que también, por lo menos para la selección de Países Bajos, no va a ser sencillo llevarse este encuentro. Dicho eso, mi pronóstico para este encuentro será aplicamos un doble, local y visita. Esperemos que le demos al punto en este partido.
Pasamos al siguiente encuentro de la casilla número 8 entre la selección de Costa de Marfil y Ecuador. Algo curioso en el caso de este partido es que Ecuador prácticamente tiene año y medio que no pierde ningún encuentro tanto amistoso como oficial. Eso de alguna manera nos puede decir que es una selección fuerte, poderosa, pero si revisamos bien y analizamos bien todos esos partidos que se han jugado o disputado durante ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de sus encuentros los ha empatado. Se ha ganado algunos, pero la realidad es que la mayoría de esos encuentros los ha empatado. Es cierto que también trae una plantilla muy poderosa, pero realmente estamos hablando de que los jugadores más importantes que tiene la selección de Ecuador son de medio campo y en la defensa. Quizás de lo que más puede padecer en este caso la selección de Ecuador es en el ataque, o sea, en la delantera. Por lo tanto, considero yo que en comparación con la selección de Países Bajos, eso puede llegar a ser un factor que le impida quizá superar a la selección de Países Bajos. Sin embargo, pues no podemos descartar de tajo que pueda haber una sorpresa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la selección, en este caso de Costa de Marfil, su último encuentro se lo ganó a la selección de Francia, pues también en un partido un poco parejo, porque digamos que el triunfo de la selección de Costa de Marfil ante Francia se dio ya en los minutos de compensación prácticamente, pero también pasamos a analizar ese encuentro y lo que sucedió también es que la selección de Francia hizo muchos cambios. Al final terminó jugando con un equipo alterno y por lo tanto pues creo yo que eso trajo mucho como consecuencia que al final pues perdiera el encuentro. No tanto porque fuera muy superior la selección de Costa de Marfil, porque incluso aquí no hubiera sido ese resultado entre Francia y Costa de Marfil si Francia hubiera sido más contundente, porque hablando del rendimiento y sobre todo del contexto del juego, Francia dominó todo el partido, tuvo muchas oportunidades para marcar gol y sin embargo pues simplemente no tuvieron puntería, no fueron contundentes y terminaron perdiendo el partido. Eso no quiere decir que demeritemos a la selección de Costa de Marfil, porque pues, es una selección que tiene muy buenos jugadores. Hay que recordar que la mayoría de los jugadores africanos, pues por razones que quizá desconocemos, pero la mayoría se naturalizan, por ejemplo, a países como Francia, Inglaterra, y muchas de las bases de los jugadores de esta élite internacional pues juegan en la Liga Premier de Inglaterra, y además pues en equipos fuertes como en el caso por ejemplo del Paris Saint-Germain. Y pues la verdad es de que Costa de Marfil tiene muy buena selección. Actualmente cuenta con jugadores que juegan en ligas top, al igual que Ecuador, pero la base de Ecuador, de los mejores jugadores que tiene, son más de enfoque defensivo y de media cancha, no tanto goleadores. Por lo tanto, en este casillero, tratando de cubrir tanto lo que es el favorito, que en este caso puede llegar a ser, y por muy poco, la selección de Costa de Marfil, tratando de cubrir una posible sorpresa, vámonos con un triple. Primera opción, local. Segunda opción, empate. Y tercera opción, Ecuador. Repito, con la intención solamente de protegernos y que pudiese haber o existir alguna sorpresa en este encuentro. Por último pasamos al encuentro de del casillero número 9. Este partido se va a celebrar entre la selección de Suecia y la selección de Túnez. También quizá no haya mucho que decir sobre este partido, pero lo importante es que al igual que la selección de Chequia, la selección de Suecia
tuvo un muy mal proceso de calificación, perdió casi todos sus encuentros, pero gracias a que en este caso la edición de la Nations Cup, de Nations League de Europa, la ganó, eso le dio el derecho de poder jugar el repechaje, el cual pues ganó también en tanda de penaltis, y eso es lo que le dio lugar o un boleto para clasificar a este mundial. La selección de Túnez, pues Túnez, al pertenecer a la Confederación Africana, pues no estamos hablando de que es cualquier selección, pero tampoco estamos hablando que sea una selección top. Entonces, bueno, aquí considerando que pues al final de cuentas también está parejo por el hecho de que están rankeadas en un lugar muy, muy similar en el ranking FIFA. Sin embargo, considero que a nivel plantilla, a nivel de jugadores, la selección de Suecia, sinceramente, pues puede hacer un mejor papel que la selección de Túnez, ¿no? Además, pues siento yo que el favoritismo que le dan las casas de apuesta a este encuentro sobre Suecia no creo que sea solamente porque sí. Por lo tanto, en este encuentro pues yo me voy a inclinar por la selección de Suecia. Pues bien, amigos, como verán, esta quiniela la estamos llenando con 3 dobles y 2 triples. Entiendo y sé que no es una quiniela fácil de poder meter, porque pues 1080 pesos no es nada barato, pero sin embargo, bueno, este aporte es simplemente para que ustedes consideren un poco para el llenado de sus quinielas, y si siguen esta tendencia de esta quiniela, bueno, pues simplemente espero que tengan mucho éxito en la misma, que les vaya muy bien, y simplemente recordarles que nos apoyen con un like, un bonito comentario, y sobre todo pues que nos ayuden a compartir este video. Esperando que les vaya muy bien y mucho éxito con esta quiniela, y pues simplemente pues les agradezco la atención de haber llegado hasta el final de este video, y ojalá que a todos nos vaya muy bien con esta nueva quiniela Pro Bowl 799. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.